Muy bien. A continuación, les quiero presentar al doctor Alejandro Castro. El doctor Alejandro Castro es médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Es miembro del Laboratorio de Anatomía Patológica y Aplicada del Departamento del curso de Cirugía Cervical. Él trabaja en el Hospital Universitario de La Paz, en Madrid, España, y nos honra con su presencia y su gran experiencia acerca del tratamiento del hipoparatiroidismo post-paratiroidectomía. Pareciera un tema sencillo, pero es un tema que a los que nos ha tocado vivirlo y que los que nos dedicamos a la cirugía de cabeza y cuello, es realmente un dolor de cabeza en el momento que lo presentamos y que tenemos un paciente con esta sintomatología. Bienvenido, doctor Alejandro. Le damos las gracias por ayudarnos en este evento. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecerle al doctor Aliro Mijares y al resto de la organización del evento por esta invitación. Para mí es un gran honor poder estar aquí con ustedes, aunque sea de manera virtual, y compartir programa con unos ponentes tan prestigiosos como tienen en este evento. Y bueno, antes de empezar a hablar de hipoparatiroidismo, me gustaría hacer un breve recuerdo de la regulación de la calcemia. La PTH es el principal regulador de la calcemia en el organismo y lo hace tanto por acciones directas como por indirectas. De forma directa, favorece la extracción de calcio a partir del hueso e inhibe la eliminación renal de calcio. Y de forma indirecta, lo que hace es estimular la hidroxilación renal de la vitamina D, que la convierte en su metabolito activo, y es la vitamina D la que favorece la absorción intestinal de calcio y además extrae todavía más calcio del hueso. Pero es que además la calcemia es el principal regulador de la secreción de PTH. En la condición de homeostasis, las glándulas paratiroides tienen una secreción basal de PTH que es aproximadamente el 50% de su capacidad máxima. Y cuando hay pequeñas variaciones en el calcio iónico, esto se traduce en un gran aumento o disminución de la secreción de PTH, una respuesta que ocurre en segundos y que corrige la calcemia. Y ya centrándonos en el hipoparatiroidismo post-tiroidectomía, vamos a comenzar por definirlo, que como verán no es fácil. Como hipoparatiroidismo bioquímico entendemos la coexistencia de hipocalcemia con una PTH baja o inapropiadamente normal. ¿Qué quiere decir esto de inapropiadamente normal? Pues que en situación de hipocalcemia, con el calcio bajo, la PTH debería estar alta. Y si no lo está, si está en un rango de normalidad, es porque las glándulas paratiroides son incapaces de aumentar más aún esa secreción. Por lo tanto, tenemos una hipofunción paratiroidea. Pues bien, lo difícil es definir hipocalcemia. Y es difícil porque, bueno, pues es fácil entender que la hipocalcemia se defina como el calcio por debajo de un umbral de referencia. Sin embargo, este umbral de referencia no está estandarizado. Algunos autores lo consideran con un calcio total corregido por debajo de 8 miligramos por decilitro o un calcio iónico por debajo de 1. Sin embargo, esto varía. Hay otros que lo consideran un calcio total por debajo de 7, de 7,5, diferentes valores de calcio iónico. Y esto ocurre porque hay una falta de correlación entre la calcemia bioquímica y el desarrollo de clínica de hipocalcemia. Lo cierto es que el valor analítico por debajo del cual se desarrolla la clínica de hipocalcemia ocurre de forma diferente de unos pacientes a otros, pero también dentro del mismo paciente, porque el desarrollo de clínica de hipocalcemia depende no solamente de la calcemia, sino de otros factores como, por ejemplo, la velocidad a la que haya disminuido esta calcemia. Y esta falta de correlación clínica y bioquímica impide establecer un rango bioquímico de calcemia por debajo del cual se desarrolle la clínica y interfiere un poco con esta definición. Para liarlo todavía, por este motivo, aparece el concepto de hipoparatiroidismo clínico, que es la presencia de un hipoparatiroidismo bioquímico en presencia de clínica de hipocalcemia. Y para liarlo todavía un poco más, existe lo que se denomina hipoparatiroidismo relativo o insuficiencia paratiroidea, que consiste en la presencia de clínica de hipocalcemia con unos valores bioquímicos normales. Es decir, podemos tener una bioquímica alterada sin que exista clínica y podemos tener clínica con una bioquímica normal. Como ven, este panorama es bastante complejo y esto hace que las definiciones de hipocalcemia y de hipoparatiroidismo en la literatura sean diferentes de unos autores a otros, de unas publicaciones a otras, y dificulta poder comparar protocolos publicados por diferentes autores que han utilizado definiciones diferentes.
Por último, el hipoparatiroidismo puede ser transitorio o permanente y en general se considera permanente cuando se necesita tratamiento para evitar síntomas de hipocalcemia más allá de 6 meses después de la cirugía, aunque algunos autores y algunas sociedades científicas el plazo este de 6 meses lo alargan hasta los 12 meses. El hipoparatiroidismo post-tiroidectomía es la complicación más frecuente después de una tiroidectomía total. Su incidencia es muy variable por distintos factores, uno de ellos es la experiencia de los cirujanos que lo realicen, pero también el tipo de patología que operen o, como les decía, la definición que hayan utilizado para establecer estos criterios de hipoparatiroidismo. Más o menos el hipoparatiroidismo transitorio oscila entre el 10 y el 40% de las tiroidectomías, el hipoparatiroidismo permanente entre el 1 y el 15%, que como les digo, según las series. Pero lo cierto es que hay una serie de factores que hacen que esta incidencia aumente, que favorecen la aparición de hipoparatiroidismo en el posoperatorio. Y son en general pues, todos aquellos que hagan que la operación sea más dificultosa. Sin embargo, hay uno aquí que sí que conviene reseñar, que es la vitamina D preoperatoria. Está claramente comprobado que un déficit de vitamina D ya desde el preoperatorio va a favorecer la aparición de hipoparatiroidismo post-tiroidectomía. Por eso se recomienda medir los niveles de vitamina D y reponerlos siempre que sean deficitarios en todas aquellas tiroidectomías que se puedan diferir. Generalmente los procesos que no sean oncológicos, que puedan esperar varias semanas, que es lo que tardamos en reponer los niveles de vitamina D, pues reponer esa vitamina D antes de realizar la cirugía. Sin embargo, la mejor forma de prevenir el hipoparatiroidismo post-tiroidectomía es manejar las glándulas paratiroides con cuidado. Hay que saber identificarlas. Si trazan estas dos líneas, esta sería la línea teórica del nervio recurrente y esta la de la arteria tiroidea inferior. En este cuadrante de aquí van a encontrar a la paratiroides superior, que está aquí, y en este cuadrante de aquí a la paratiroides inferior, que estaría aquí. ¿Vale? No solamente hay que saber identificarlas, sino que hay que saber conservar la vascularización. Aquí ven el pedículo vascular de esta paratiroides inferior que cruza el nervio recurrente. Cuando estemos disecando el nervio recurrente tendremos que tener en cuenta que hay que conservar también ese pedículo vascular para mantener vascularizada a la glándula. En cuanto al reimplante de las paratiroides, no se recomienda realizarlo de forma rutinaria. Esto se ha propuesto por algunos autores, pero se ha comprobado que el reimplante rutinario, el reimplantar siempre en todas las tiroidectomías una glándula paratiroides, aumenta la incidencia de hipoparatiroidismo transitorio y no está claro que aporte ventajas frente al hipoparatiroidismo permanente. Lo que se aconseja es reimplantar de forma selectiva aquellas glándulas, o bien que al finalizar la intervención tengamos dudas de que hayan quedado desvascularizadas, o bien las paratiroidectomías inadvertidas, es decir, si no hemos encontrado alguna de las 4 glándulas en el campo, una vez que hemos extirpado la pieza, deberemos revisar la pieza por si acaso alguna de esas glándulas va adherida a la cápsula tiroidea y en ese caso reimplantarla en el paciente. Y yo personalmente reimplanto al menos una de las 2 paratiroides inferiores siempre que realice un vaciamiento del compartimento central. La vascularización de las paratiroides inferiores cruza el nervio recurrente y cuando se hace una disección completa del compartimento central es muy difícil mantener a las paratiroides inferiores vascularizadas. Se pueden preservar in situ, pero la vascularización queda lesionada casi siempre. Por estos motivos yo tengo esa costumbre de reimplantar al menos una de las 2 paratiroides inferiores cada vez que realice un vaciamiento del compartimento central. Bueno, el hipoparatiroidismo post-tiroidectomía lo que desencadena es una hipocalcemia que se va a manifestar por una clínica que se debe a una hiperexcitabilidad de las membranas celulares, tanto de todas las células del organismo, pero donde se hace evidentes en las células nerviosas y musculares. Se producen parestesias, generalmente acrales y periorales, se producen espasmos musculares, que es típica la mano en garra, alteraciones en la conducción miocárdica y fenómenos de laringoespasmo y broncoespasmo que pueden acabar con la vida del paciente. Antes de que esta clínica se haga evidente, la hiperexcitabilidad nerviosa y muscular se puede poner de manifiesto mediante los signos de Chvostek y de Druso. Pues bien, como bien es una clínica que es potencialmente mortal, pero que en la situación del posoperatorio y una tiroidectomía tiene un problema y es que se desarrolla de forma tardía. Es raro que aparezca en las primeras 24 horas, casi nunca lo hace, y lo normal es que aparezca entre las 36 y las 48 horas, e incluso puede hacerlo más allá de las 48 horas hasta las 72 horas. ¿Qué debemos hacer en el caso de que el paciente desarrolle clínica de hipocalcemia en el posoperatorio de una tiroidectomía? Pues lo más importante es reponer la calcemia lo antes posible. Y la forma más rápida de hacerlo es la administración de calcio de forma intravenosa. El efecto del calcio intravenoso para reponer la calcemia es inmediato, pero cesa aproximadamente 2 horas después de que se haya detenido esa administración.
Por eso debemos de, aparte de reponerlo en bolos si tenemos una hipocalcemia severa, mantenerlo mediante una perfusión continua. Y al mismo tiempo iniciar suplementos de calcio oral que lo que van a hacer es, tardan más en absorberse a nivel intestinal, pero van a conseguir mantener la calcemia a medio y largo plazo. Una vez que hemos visto que la calcemia está mantenida por los suplementos de calcio oral, podemos suspender la perfusión de calcio intravenoso. Algunos pacientes con signos de tetalía latente pero sin clínica pueden ser tratados con calcio oral sin llegar a tratarles con calcio intravenoso. Pero normalmente siempre que aparece la clínica, el calcio intravenoso es importante administrarlo, porque si dejamos que evolucione la clínica mientras que se va absorbiendo el calcio oral, pueden aparecer fenómenos, como les digo, que puedan poner en riesgo la vida del paciente. Y en cuanto a la vitamina D, lo cierto es que algunos autores recomiendan administrarla desde el inicio, pero la vitamina D tiene dos problemas. Primero, que en algunos pacientes puede producir hipercalcemia, sobre todo si se mantiene durante tiempo y se pone a dosis altas. Pero además, existen datos que sugieren que la administración de vitamina D puede inhibir la proliferación de las células paratiroideas y retrasar la recuperación del hipoparatiroidismo. Por eso hay algunos autores que recomendamos administrar la vitamina D solo en aquellos casos en los que, después de 1 o 2 días de tratamiento con calcio oral, pues hayamos visto que no es suficiente como para mantener la calcemia, y entonces en ese caso añadimos la vitamina D al tratamiento. Si hay que añadir vitamina D, el metabolito que hay que añadir es el calcitriol, que es el metabolito activo, y que no depende de la hidrosilación renal, puesto que esta hidrosilación renal depende de la PTH, y en esta situación de hipoparatiroidismo la acción de la PTH está disminuida. Por tanto, si administramos calcidiol, no va a poder hidrosilarse a nivel renal y el efecto va a ser mucho menor. Y por último, en aquellos pacientes en los que ya estén tomando calcio y vitamina D y aún así la calcemia no se recupere, es importante medir el magnesio, porque la hipomagnesemia puede producir también hipocalcemia y es bastante frecuente que sea el magnesio el responsable de no poder corregir la calcemia. En estos casos, la reposición de magnesio nos permitirá corregir la calcemia consecuentemente con el calcio oral y la vitamina D. Bueno, pues como les decía, el problema del manejo de los pacientes en el postoperatorio es que la clínica es potencialmente mortal si la dejamos evolucionar, pero que se desarrolla de forma tardía, rara vez antes de las 24 horas y más bien cerca de las 48 horas. Entonces, lo que se hacía clásicamente era prolongar el ingreso de los pacientes, aunque estuvieran bien de la cirugía, pero mantenerles ingresados hasta que pasaban al menos 48 o 72 horas y comprobábamos que se estabilizaba la calcemia. Esto es muy caro, porque los días de ingreso salen muy caros. Así que algunos autores propusieron administrar a todos los pacientes calcio o vitamina D y darlos de alta en las siguientes horas, en las primeras 24 horas de postoperatorio. Todos iban a casa con suplementos. Esto es rentable desde el punto de vista económico, pero tiene un problema, en mi opinión, o varios problemas clínicos. Nos podemos quedar cortos en las dosis de calcio y de vitamina D y que les demos de alta a los pacientes y que en casa acaben haciendo una hipocalcemia que se han descrito en algunos casos que pueden llegar a ser severas. Pero es que además, si nos pasamos en las dosis de calcio y vitamina D para evitar que los pacientes hagan en casa clínica de hipocalcemia, podemos generar hipercalcemia en algunos pacientes y esto puede ser un problema serio, especialmente en ancianos o en pacientes nefrópatas. Por tanto, como les digo, a mí no me parece lo más adecuado. Lo que se ha ido imponiendo poco a poco como adecuado es predecir con distintos parámetros qué pacientes van a necesitar tratamiento y administrarlo solamente a ellos. Y esto se hizo inicialmente con la pendiente de la calcemia en las primeras horas tras la intervención, pero poco a poco se ha ido imponiendo la determinación de PTH como el método más fiable para predecir qué pacientes necesitan tratamiento. Esta determinación de PTH, el problema es que empezaron a aparecer en la literatura multitud de protocolos con una gran disparidad de criterios en cuanto al momento de extracción de la muestra, sobre si se tienen que utilizar una única muestra de PTH posoperatoria o una muestra preoperatoria y una posoperatoria para compararlas, y los puntos de corte que deberían utilizarse. Para intentar poner un poco de orden en todo esto, la ATA en el 2018 publica un consenso según el cual se llega a la conclusión de que una PTH, un único valor posoperatorio de PTH mayor o igual de 15 picogramos por mililitro medido a los 20 minutos o más después de la intervención es suficientemente seguro como para proceder al alta de pacientes sin realizar más determinaciones bioquímicas. Por el contrario, cuando la PTH es menor de 15, el riesgo de hipocalcemia clínica es muy alto y o bien prescribimos suplementos de calcio y vitamina D de forma preventiva a todos estos pacientes
o bien les mantenemos ingresados haciéndoles un seguimiento estrecho de las calcemias y de la clínica para administrar tratamiento solamente a aquellos que desarrollen clínica. Pues más o menos a la vez que la ATA, la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, junto con la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, desarrollaron otro consenso conjunto, en el cual se utilizan dos muestras de PTH, una preoperatoria y otra posoperatoria, para calcular el descenso de PTH debido a la intervención quirúrgica, según esta fórmula que tienen aquí. Cuando ese descenso de PTH es menor o igual al 80%, se ha comprobado que el riesgo de hipercalcemia clínica es muy bajo y los pacientes pueden ser dados de alta sin más determinaciones. Cuando la PTH posoperatoria es menor de 3, en estos casos el riesgo de hipocalcemia clínica es muy alto y se recomienda iniciar ya directamente el tratamiento con calcio oral para poner el tratamiento antes de que se desarrollen los síntomas. Y luego hay algunos pacientes, muy pocos pacientes, un 10% de pacientes, en los cuales pues la PTH disminuye más de un 80%, pero no llega a ser menor de 3. Esto, como les digo, son pocos pacientes, aproximadamente un 10%, pero en estos casos no podemos saber qué es lo que va a pasar. El riesgo oscila entre un 15 y un 75% de desarrollar hipocalcemia clínica y, por tanto, pues o bien iniciamos tratamiento, como decía la ATA, de forma preventiva, o bien los monitorizamos de forma estrecha y administramos tratamiento únicamente a aquellos que desarrollen síntomas. Bueno, en nuestro centro utilizamos una población de 664 pacientes, en los cuales disponíamos muestras de PTH pre- y posoperatoria, y que además estos pacientes se habían seguido sin administrar tratamiento, únicamente se administró tratamiento a aquellos pacientes que habían desarrollado clínica, pero no se les dio de forma preventiva. Y por tanto no se enmascaró ese desarrollo de la clínica y por tanto creemos que es una población muy fiable en este sentido. Bueno, pues clasificamos a estos mismos 664 pacientes según los dos criterios, el criterio de las sociedades españolas y el criterio de la ATA. Y llegamos a las siguientes conclusiones. En primer lugar, que ninguno de los dos protocolos es infalible, y esto es importante tenerlo en cuenta. Existe un riesgo bajo, pero de menos del 1%, pero de que el protocolo falle y de que vayamos a dar de alta a un paciente que luego sí que vaya a desarrollar clínica de hipocalcemia. En general va a ser una clínica leve, pero debemos instruir a los pacientes cuando les demos de alta, utilicemos uno u otro protocolo, de qué síntomas pueden experimentar si ocurre una hipocalcemia para que acudan rápidamente a urgencias y se corrija. Es un riesgo que es asumible, como les digo, es un riesgo bajo, pero que hay que saberlo. La siguiente conclusión a la que llegamos es que la sensibilidad de ambos protocolos era muy similar, 94,8 y 96,3%. No había diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad del test para clasificar correctamente a los pacientes enfermos, es decir, estos numeritos de aquí. Y nos mide la probabilidad de que, efectivamente, los pacientes van a desarrollar una hipocalcemia clínica después del alta. Nos mide de alguna manera la seguridad del test. Podemos decir que los dos protocolos son igual de seguros porque tienen sensibilidades equiparables. Sin embargo, sí que encontramos diferencias significativas en cuanto a la especificidad, del 94,5% en el consenso español y de alrededor del 86% en el consenso de la ATA. Como les digo, una diferencia que es estadísticamente significativa. Y eso nos lleva a centrarnos en este número de aquí. Es decir, la especificidad mide la probabilidad de clasificar correctamente a los pacientes sanos, es decir, la probabilidad de que un paciente se quede ingresado o se le administre tratamiento porque pensemos que es de alto riesgo, pero que luego en realidad no vaya a desarrollar hipocalcemia clínica. Sería un gasto innecesario, digamos. Le hemos mantenido ingresado o le hemos dado tratamiento, pero el paciente en realidad, aunque no le hubiéramos dado nada y aunque le hubiéramos mandado a casa, no iba a desarrollar hipocalcemia clínica. Como digo, este parámetro es mejor en el consenso español y creemos que nos está midiendo un poco la utilidad del test. Creemos que nuestro consenso es más útil porque gracias a él conseguimos dar de alta a un 77% de los pacientes en lugar de a un 70% según el consenso de la ATA. Y esta diferencia, como les digo, es estadísticamente significativa. Si bien hacer dos determinaciones de PTH para calcular la disminución de PTH es más caro que hacer una única determinación, como cada día de ingreso es mucho más caro que las determinaciones de PTH, este mayor número de pacientes de los que podemos dar de alta compensa con creces el gasto económico de hacer dos determinaciones de PTH. Por eso creemos que nuestro consenso es más útil y es el que seguimos utilizando. Aunque les digo, los dos son igual de seguros.
En cualquier caso, utilicen uno u otro, lo que sí que les quiero transmitir es que es muy importante cómo se manipulen las muestras. La PTH es una molécula muy lábil y si las muestras no se extraen con cuidado y se procesan con rapidez, se va a deteriorar y los resultados que obtengan no van a ser fiables. Es muy importante esto. Y ya para concluir, y termino con esto, destacar que no existe una definición estandarizada de hipocalcemia, porque no hay un rango de calcemia por debajo del cual siempre vaya a aparecer la clínica, y esto complica mucho la posibilidad de comparar unos protocolos con otros cuando se han utilizado definiciones de hipocalcemia diferentes. Es importante medir y reponer preoperatoriamente las reservas del organismo de vitamina D cuando estén deficitarias y siempre que podamos diferir la intervención de la tiroidectomía, porque esto nos va a favorecer en una mayor incidencia de hipoparatiroidismo postquirúrgico clínico. Identificar las paratiroides y preservar su vascularización y reimplantarlas de forma selectiva cuando creamos que puedan estar dañadas es la mejor forma de prevenir el hipoparatiroidismo postquirúrgico. Y hay que saber que es una complicación quirúrgica que puede producir una clínica potencialmente mortal, aunque lo hace de forma diferida. Y que la PTH, los niveles de PTH, son el mejor método hasta el momento que nos pueden predecir qué pacientes van a desarrollar clínica y cuáles no. Y por tanto, cuáles podemos dar de alta con seguridad o cuáles deberíamos de tratar. Y en nuestra opinión, comparar los niveles de PTH postoperatorios con los preoperatorios, aunque hay que medirla 2 veces y sale más caro, pero mejora la precisión del test, nos permite dar de alta a un mayor número, a una mayor proporción de pacientes y, por tanto, compensa desde el punto de vista económico también. Pues nada, esto es todo lo que quería transmitirles. Ahí les dejo mi dirección de email por si me quieren hacer llegar alguna duda, alguna sugerencia. Muchas gracias por su atención y que disfruten del resto del curso.